Hoy quiero que hablemos de una consulta muy especial, la primer consulta de menopausia que lo cambia todo. Esa conversación tan importante donde cada mujer tiene síntomas que no saben cómo expresarlos, pero al final su objetivo es volverse a sentirse bien. Bienvenidos a Menopausia 101, la cita que lo cambia todo. Esto es Sin Pausia, el podcast. ¿Qué hacemos durante esa primer consulta? Es muy importante saber que el diagnóstico de menopausia va a ser un diagnóstico clínico, que no necesitamos medir alguna hormona o necesitamos pedir estudios. Sabemos que con la exploración, con la anamnesis que le hagamos a la paciente, podemos llegar a hacer ese diagnóstico. Pero ¿qué opinas, Paula? Durante la consulta de menopausia, ¿crees que es importante realizar una buena historia clínica, que esas pacientes nos aportan más información interrogándolas? Sí, claro, la base de cualquier abordaje clínico, o sea, independientemente de la patología que sea, es conocer a tu paciente. Entonces, sí es muy importante tener, obviamente, una anamnesis dirigida. Obviamente, la paciente hay que preguntar intencionadamente ciertas cosas, ya que, como lo habíamos hablado previamente, la paciente llega con factores de riesgo desde que cruza la puerta del consultorio. Entonces, es muy importante, pues, conocer sus antecedentes familiares, por ejemplo, hablando de un ejemplo básico, cáncer de mama, por ejemplo, obviamente, porque pues es algo que vigilamos también en una etapa como esta, porque sabemos que tiene una incidencia también elevada durante la transición a la menopausia, pero sí es importante pues conocer sus antecedentes familiares, sus antecedentes patológicos. Ya tienen comorbilidades como pues alteraciones de la glucosa, llámese diabetes, resistencia a la insulina, por ejemplo, eh, sus cirugías que ha tenido, obviamente, también, alergias, ese tipo de cosas tan importantes que hay que preguntar. Y obviamente en nuestra consulta, pues, está el rubro tan importante de los antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Es decir, a qué edad comenzó su menstruación, la menarca, el número de gestaciones, por ejemplo, pues, el patrón menstrual, ¿no? También muy porque lo que mencionabas, por ejemplo, en el primer capítulo, ¿no? De esto, de que no normalicemos, pues, salirnos de estas alteraciones, ¿no? Que siempre tengamos un patrón menstrual saludable, obviamente, y pues también, si ha utilizado anticonceptivos a lo largo de su vida, qué terapias ha tenido, medicamentos que haya empleado y pues obviamente también sus factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si es hipertensa, etcétera, volver a ese punto, ¿no? Hacer mucho énfasis en esos aspectos que sí nos van a servir para darle la mejor terapia, para que, bueno, digamos, de acuerdo a sus comorbilidades, a sus factores de riesgo, pues darle la mejor terapia para su caso, pues. Y claro que eso nos va a ayudar a también y ya preguntando intencionadamente, pues nos va a llevar a solicitar los estudios pertinentes de acuerdo a los síntomas que nos refiera. Por ejemplo, siempre hacemos como muy ordenada esta exploración, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos interrogando y pues lo que nos refiere la paciente es algo subjetivo para nosotros, ¿no? No es lo mismo el bochorno que pueda sentir una paciente al que siente otra, o que una paciente sienta sequedad y la otra sienta bochorno. Y como lo hemos mencionado a lo largo de este viaje, pues impacta directamente en la calidad de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alan, en las escalas de calidad de vida de tu consulta, ¿cuál se te hace más útil? ¿Qué es lo que más te gusta a ti abordar? Continuando con el abordaje de la paciente. Bien, gracias, Paula. Tenemos una evaluación integral siempre en la consulta. Obviamente la anamnesis, que es exactamente lo que hacemos, iniciar, pero hay un punto en la consulta en donde tenemos que dirigir nuestra consulta hasta esta parte, ¿no? Entonces existen escalas de calidad de vida, así le llamamos nosotros, en donde entregamos un tipo de encuesta a las pacientes, o incluso pueden tener una tableta, pueden tener una hoja, le pasas una pluma a la paciente y toma 3 minutos que lo conteste, ¿no? Entonces, estas escalas están subdivididas en diferentes partes en donde nosotros vamos a evaluar sobre todo el área somática, o sea, toda esta sintomatología vasomotora que le son los bochornos, el área genital, resequedad, dificultad para tener vida sexual, incontinencia urinaria y esta parte psicosocial que platicábamos en los podcasts previos, que es tan importante, ¿no? Toda esta labilidad emocional, esta ansiedad que se ve exponenciada en esta parte de la vida, ya que tenemos una paciente que pudiera haber tenido previamente a lo mejor sintomatología o diagnóstico de ansiedad,
y posteriormente en la menopausia se puede aumentar esta sintomatología que evidentemente afecta la calidad de vida. Entonces nosotros evaluamos, como les comentaba, hacemos esta aplicación de estas escalas y tenemos un basal de cómo tenemos a nuestra paciente al inicio. Tenemos el puntaje que nos va a decir nuestra paciente cómo llega con nosotros y posteriormente a todas estos tratamientos que nosotros damos, todas estas intervenciones médicas, cómo vamos a evaluarla posteriormente 3 o 4 meses, de acuerdo a cómo tengamos a nuestra paciente en nuestra consulta, y valoraremos cómo va evolucionando esta mejoría de la paciente o si tendríamos que hacer algún cambio en nuestro tratamiento para que la paciente mejore esta sintomatología que al finalmente es una afectación importante a su calidad de vida. Entonces, la verdad es que la escala que yo utilizo más es una que se llama MRS, es muy sencilla, son pocas preguntas en donde nosotros logramos evaluar muy fácilmente a la paciente y de esta manera podemos iniciar tratamientos o ver qué área está afectada más importantemente en la paciente para que nosotros tengamos un hincapié a lo mejor más importante en esto. Como tú decías, si alguna paciente no va a tener sintomatología como bochornos, pero alguna paciente a lo mejor va a tener más síndrome genitourinario, ¿no? O sea, entonces tenemos que dar tratamiento más dirigido hacia algunas partes de la consulta para que la paciente pues tenga una adecuada calidad de vida, ¿no? Claro. Un punto muy importante que vale la pena mencionar es que cuando llega la paciente a la consulta de primera vez, tiene una multitud de síntomas que a veces ella confunde. No sabe si mencionarlos, por eso este tipo de escalas pues nos sirven mucho para organizar de cierta forma la severidad de los síntomas. No todas las pacientes son iguales. Creo que algo que sí tenemos que considerar es que cada paciente es individual y cada una va a tener un abordaje distinto. Nunca va a ser repetida. Y esto es muy importante porque las escalas nos permiten dirigir nuestros tratamientos. Y donde tal vez mi terapia que yo inicié ha sido favorable o a lo mejor tenemos que hacer alguna modificación. Y creo que de los síntomas que a veces las pacientes tienden mucho a confundir es el estado cognitivo, los trastornos del sueño, los trastornos de angustia y depresión, que a veces la paciente o muchas veces los mismos integrantes de la familia, de su área laboral o de su área social, les dicen que están locas o que están perdiendo el control de su vida. Y esto es algo que las pacientes muchas veces llegan a la consulta a quejar, ¿no? De me estoy volviendo loca, ¿qué me está pasando? Eso es importante porque a la paciente tenemos que centrarla, que es una serie de cambios que van totalmente de manera simultánea y que pueden aparecer todas al mismo tiempo. Son 4 importantes neurotransmisores: serotonina, dopamina, ácido gamma-aminobutírico y noradrenalina. Al mismo tiempo, los 4 empiezan a alterarse. Con esta baja de estrógenos, todos disminuyen su vida media y es por eso que hoy las escalas de calidad de vida son instrumentos importantes para el ginecólogo, porque sabemos que si el área somática es la más afectada, el síndrome vasomotor está al máximo. Si vemos que el área psicológica está muy afectada, también tenemos que apoyarnos con expertos en el área psicológica para que cambios conductuales también beneficien a la paciente. Pero la paciente que no puede dormir por muchas razones, porque tiene una alteración en la producción de melatonina o porque el síndrome vasomotor es tan agudo que la despierta para poder conciliar este calor tan extremo que tiene de noche, y que a veces este problema impacta tanto que la paciente empieza a tener cambios muy importantes como la memoria. Hoy en día la cognición, precisamente con esta inversión de la pirámide poblacional, la mujer vive más años y esto implica que también el cerebro empieza a sufrir cambios oxidativos que poco a poco lo vemos en la cognición. La paciente se le olvidan las llaves, se le olvida a veces hasta cerrar el fregadero, cosas que habitualmente uno los consideraría absurdos. Sin embargo, la paciente cognitivamente a la larga es lo que vamos a ver. Hoy en día los ginecólogos tenemos que familiarizarnos con escalas como la PHQ-9, que para el ginecólogo debe ser una herramienta ya importante, y saber hasta dónde el ginecólogo puede abordar problemas psicológicos y dónde un experto en el área psicológica o hasta un psiquiatra puede echarnos la mano para tratar estos síntomas. Hoy también en día la escala que anteriormente solo los psicólogos abordaban, como es la de MoCA, que es la escala de Montreal, hoy es muy sencilla de elaborar,
tal vez nos tardemos 5 minutos más, pero nos damos una sorpresa de cómo se encuentran nuestras pacientes en el estado cognitivo. Hemos visto en la consulta que las pacientes confunden mucho un hipopótamo con un dinosaurio, por ejemplo, increíblemente donde creemos que solo es un calor, un bochorno, cuando va mucho más allá. Entonces creo que aunando mucho a lo que dice el doctor Alan, también es importante enfatizar que hoy en día el médico ginecólogo tenemos que empezar a abordar este tipo de escalas para saber cuándo un compañero en otras áreas, como es la psicología o la psiquiatría, nos pueden apoyar para tratar de una mejor forma a nuestros pacientes y mejoren su calidad de vida. Y es por eso que este patrón de conformación o distorsión de la figura de la mujer impacta también mucho en este problema. Mariana, ¿qué ves tú en la consulta con esta conformación corporal que las pacientes sufren? Sí, es algo, que refieren mucho y es obviamente uno de los cambios sabemos es que el aumento de peso, ¿no? Que refieren las pacientes. Dicen, es que antes podía bajar de peso muy fácil y ahora ya no puedo. Y obviamente es uno de los cambios metabólicos que existe también en relación a la menopausia, es esta redistribución de la grasa que tenemos, pues, en el tejido graso, el tejido adiposo que tenemos distribuido en el organismo. Sabemos que cuando estamos en plena, bueno, en pleno uso del estrógeno, pues tenemos esta distribución, ¿no? De ginecoide, ¿no? Que tenemos un poquito más de grasa por acá por la lado lateral de los muslos, etcétera. Y al perder el estrógeno, esa grasa se distribuye acá en la pancita, por eso pueden sentir que tienen más pancita. Y eso es una distribución androide pues de este tejido adiposo. Y sí, obviamente se sienten, pues, y las pacientes llegan y lo dicen, me siento gorda. Y nos lo dicen así, es que yo no tenía esta panza, ¿de dónde salió esta panza? Pues es de esta redistribución, pero es un cambio metabólico esperado de la menopausia. Obviamente también, claro, es un cambio esperado, pero es algo que no debemos, no es en el sentido de normalizar, sino también debemos de alertar de lo peligroso que es tener grasa visceral. Sabemos que esta redistribución, pues también tener grasa visceral, pues se asocia con más riesgo cardiovascular y pues también síndrome metabólico, ¿no? Que eso nos lleva a decir, pues, ¿qué vamos a hacer en la consulta, no? O sea, pesamos a las pacientes, las medimos, tomamos el índice de masa corporal, que también aquí yo quisiera como no volvernos tan pesocentristas, no sé, que la consulta es de pesas tanto y tienes un IMC de tanto, porque podemos pesar tanto, pero la composición corporal de cada quien cambia, o sea, cambia. O sea, yo puedo pesar 60 kilos tal vez y pues no tengo así el gran músculo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes pesar lo mismo que yo, pero pues pura grasa, por ejemplo, o puedes tener músculo y así. Entonces, el IMC será el mismo, pero no tenemos el mismo tejido. Sí, claro. Lo que nos lleva también a hacer un poquito más cambio de tomar estos de bioimpedancia, medidas de composición grasa, etcétera, para que no dirijamos nuestra consulta en eso, porque siento que también estar hablando del peso todo el tiempo, la paciente se estresa. Es decir, es que no he bajado nada, porque pacientes que, por ejemplo, que sí empiezan a entrenar, que tienen este cambio de ejercicio de fuerza y empiezan más bien el músculo, empieza a decir, aquí estoy, suben de peso, pero no es que estén subiendo de peso, simplemente está subiendo el tejido, la masa magra y pues la grasa baja, ¿no? Entonces eso es como que ese cambio en la percepción, pues sí es como que dicen, es que, y le repercute en el autoestima de decir, es que yo no estaba así, ahora ya estoy gorda, me siento así, bla, bla, pero sí, eso les baja mucho el autoestima, o sea, hay trastornos de alimentación, obviamente también en la menopausia, que va de esto, ¿no? De la percepción que tiene la paciente de ella en el espejo. Entonces, creo que también debemos, esta consulta, como tú dices, es muy educativa, o sea, es decir, es como esta primera consulta es darle todos los porqués, o sea, la respuesta que la paciente está buscando, o sea, ¿por qué me está pasando todo esto? Entonces, nosotros somos los que les damos pues tienen esa pauta para decir, es que esto te está pasando por la menopausia. Y entonces, bien o mal, hay que hacer cambios en el estilo de vida que más adelante veremos, pero sí creo que mucha de la autoestima que tiene la paciente es esa percepción del cuerpo que existía antes al cuerpo que existe ahora. Muchas pacientes tal vez no tengan un cambio tan significativo, pero hay pacientes que sí, y este es un cambio muy radical que se presenta en la imagen de la paciente, por lo cual también la salud mental en esa parte pues también es muy, pues, ¿cómo decirlo? Tener ese acompañamiento en el sentido de que si hay alguien más que la pueda valorar experto, es cuando ahí damos el paso que usted decía, ¿no?
Claro, fíjate que es muy importante porque durante este proceso, lo que hablaba la doctora Patti acerca de cómo se sienten emocionalmente, todo este cambio que van a tener y lo que mencionabas, va a impactar en su vida sexual. Claro. Más allá, antes de llegar a la vida sexual, tenemos que saber que las pacientes en esta etapa están tomando medicamentos que pueden impactar en disminuir la libido. Pero no solo es la paciente, también tiene un componente, la vida sexual son 2, la pareja, los hombres también tienen trastornos, principalmente hipertensión, diabetes, que nos van a dar un tipo de disfunción sexual. Y al tener eso, ella no quiere tener vida sexual, hay un rechazo hacia la pareja, emocionalmente ella no se siente bien, tenemos un impacto psicológico y aquí también en lo psicológico, lo sexual, hay que discernir. Esta paciente mejora cuando la sacas como de su rutina, que se olvida un poquito de toda la sintomatología, el bochorno, el síndrome genitourinario, o qué está sucediendo, porque tenemos que separar y pedir apoyo, como dijo usted, doctora, si es una depresión crónica, ansiedad crónica, porque no es lo mismo que lo que me está dando la menopausia, ¿no? Una vez que ya impacto en mi vida sexual, hay que hacerle entender que existen diferentes tipos de terapias que pueden llevarla al placer, al orgasmo, a continuar esa vida plena, que no solo la penetración nos va hacer sentir satisfechas a las personas en esta etapa. Entonces, en esa consulta la podemos educar, ya que abordamos toda esta percepción de la paciente, lo que también podemos hacer es empezar esa evaluación clínica, como tú decías, el índice de masa corporal, evaluar si tienes la circunferencia abdominal, preguntarle qué hace ella por su autocuidado, como la exploración de mama, también es muy importante, valorar qué tipo de vitaminas está tomando, qué le ha dicho su ginecólogo, para poder así nosotros llegar a ese riesgo cardiovascular. Supongo que en la consulta también a usted le preguntan, doctora, qué pasa si le damos terapia hormonal, ¿no? Porque tenemos aquí tenemos dos enemigos, la opinión de la vecina y la terapia hormonal, ¿no? O sea, siempre le dicen, no hay que tomar terapia hormonal porque te va a dar cáncer, no hay que hacer esto porque es costoso, más bien serían dos, la opinión de la vecina y los costos de la terapia hormonal. ¿Usted qué opina? ¿Cree que esto sería beneficioso, que la paciente sepa que vamos a proteger su corazón y vamos a tener un beneficio cardiovascular? Claro, creo que este punto que tocas, Magda, es sumamente importante porque la intención de la primera consulta, aparte de conocer de manera correcta a nuestra paciente, es tratar de llegar en lo mayor posible a una terapia hormonal de la menopausia. Si bien es cierto de todo lo que hemos venido mencionando, el pilar fundamental y terapéutico estándar para tratar este problema es el estrógeno, porque al final la mayor parte de los síntomas son generados por esta baja tan súbita de la producción de estrógenos por los ovarios. Y aunque tenemos glándulas que contrarregulan y tratan de compensar esta parte, no la vamos a lograr jamás. Por eso la intención del médico sí debe de ser, de más de enfatizar en los riesgos, los beneficios que le puede promover una terapia estrogénica. Sin embargo, vivimos en un país donde la terapia herbolaria hoy en día sigue siendo el número 1 para tratar la menopausia y a veces no logrando conseguir los beneficios que debería tener una terapia estrogénica. Pero algún punto importante, lo que la vecina le diga o la familia le diga, que si le va a dar cáncer, que si va a engordar, que si le va a dar más riesgos, y esto es una gran mentira. Creo que es importante también decirle a la paciente que para poder iniciar una terapia estrogénica y conocer en la primera consulta el estado actual, conocer sus riesgos y beneficios, necesitamos evaluar el riesgo cardiovascular. Parte importante de la primera consulta y que para eso tenemos, aparte de indagar bien en todo lo que hemos venido hablando, es saber toda su comorbilidad que existe, muchas de ellas ya llegan diabéticas, hipertensas, con dislipidemia, con disfunción tiroidea o con alguna inmunopatía. Y entonces esto nos lleva a que los primeros estudios que debemos de solicitar a nuestras pacientes sean enfocados a una química sanguínea, un perfil de lípidos, un perfil hepático y obviamente todo lo que vamos a ver más adelante. Una citología cérvico-vaginal para conocer todo este desabasto de los epitelios que hemos venido perdiendo y también una densidad mineral ósea. Aunque parte importante de la primera consulta no va a ser el hueso por esto del problema silencioso, en muchas mujeres nos los preguntan, doctora, ¿me tengo que hacer una densitometría? Tal vez las pacientes si tienen la posibilidad de hacerla, sí,
y si nosotros como médicos la favorecemos sí o no, primero hay que conocer a nuestra paciente en la primera consulta. Y existen calculadoras que hoy todos los médicos tenemos contacto, que se llama calculadoras de riesgo cardiovascular. La Organización Mundial de la Salud en el 2002, por medio de una escala que se llama escala de Framingham, evalúa 12 ítems, lo sacamos de Google y así le ponemos calculadora de riesgo cardiovascular. Evalúan la edad de la paciente, el sexo, los niveles séricos de colesterol, si fuma, si toma, las comorbilidades que pueda tener, y eso nos da un puntaje. Si mi puntaje me da mayor a 5, a lo mejor yo puedo iniciar una terapia hormonal siempre y cuando bajemos el riesgo cardiovascular. Hoy en día tenemos semáforos que nos dice cuándo sí usar una terapia estrogénica y cuándo no usarla. Esta calculadora creo que hoy en día, si queremos mejorar la calidad de vida de mi mujer, también tengo que mejorar el riesgo, que tal vez si mi terapia va a ser favorable para todos estos síntomas, no sea un riesgo para el problema cardiovascular. También por esto es importante evaluar otras opciones como es el área de densidad mineral ósea, no solamente el riesgo cardiovascular. Doctor Alan, ¿qué otras herramientas nos sirven en la primera consulta que a mi paciente le pueda abordar de mejor forma el patrón terapéutico? Bueno, retomando un poquito lo de la densidad mineral ósea, nosotros tenemos una calculadora que ya está aquí en el país ya validada, que se conoce como Frax, que es muy sencillo utilizarlo. Hablemos igual, como dice la doctora, nuestro celular, abrimos Google, le ponemos calculadora Frax y nos hace la opción de llenar ciertas preguntas, ¿no? Y de acuerdo a los riesgos que tenga nuestra paciente, como si sus papás se fracturaron cadera, si es fumadora crónica, si tuvo utilización de tratamiento para patologías como artritis, como glucocorticoides, dexametasona, betametasona, etcétera, prednisona, metilprednisolona, algunos medicamentos que utilizan los pacientes que tienen estas patologías, pues nosotros vamos llenando y nos va dando un riesgo. Y de acuerdo al riesgo que tengamos de esta calculadora, nosotros pudiéramos utilizar las terapias ya para hueso previo a que nosotros hagamos una densitometría que solicitamos en cualquier laboratorio que se hace, ¿no? Y esa es una de las herramientas que podríamos utilizar, además de las escalas de calidad de vida. Otra cosa que tenemos que tener importante en nuestras consultas, pues bueno, evaluar a la paciente integralmente, y la cuestión urogenital, como comentábamos, muy importante, siempre revisar a las pacientes, así como dice la doctora, las escalas para evaluar el área genital, viendo qué cantidad tiene de lubricación en la paciente, cómo están los epitelios, etcétera. Nosotros vamos a ver la necesidad que la paciente tenga, y sobre todo en la primera consulta a veces es un poquito difícil que la paciente nos hable abiertamente de estos temas, ¿no? Nunca mencionan el área genital, nunca hablan de primera instancia, sí tengo esta molestia, esta incomodidad, porque sigue desgraciadamente siendo un tabú que hablen de esta parte sexual, ¿no? De que tener dolor en la vida sexual, como decía la doctora Magdalena, tener problemas en la pareja por esta cuestión, y nosotros no tanto ser un poquito insistir en la paciente, sino que hablarlo abiertamente, y si en la primera consulta no te lo quiere decir, a lo mejor en la segunda consulta ya te dice, doctor, la verdad es que sí tengo estos problemas, y qué opciones hay, qué vamos a darles de tratamiento, ¿no? Esa es una de las cosas importantes. Sí, justamente, y yo creo que el hecho de que ellas contesten el MRS solitas, o sea, de que ellas se tomen su tiempo para contestarlo, o sea, les hace, o sea, les da visibilidad a los síntomas, Ajá. o sea, de que ellas digan, es que sí me está pasando esto, entonces es por esto, o sea, No lo quiero hablar, pero no lo quiero puedo hablar, escribir, pero lo ¿no? puedo escribir, exacto. Claro. Entonces creo que les da, o sea, le da visibilidad a los síntomas, le da visibilidad al cambio, porque creo que, bueno, a mí, en mi consulta, por ejemplo, sí es muy común que las pacientes tienen a su bebé y ya es el último tal vez, y está esa brecha tan grande que existe en el tiempo de que no fueron a lo mejor. Dicen, mi último papá Nicolás fue hace 7 años, y está esa brecha tan grande desde el último bebé hasta la menopausia. ¿Y qué pasó aquí? Pues es lo que ya nos volvimos diabéticos, hipertensos, con hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, dislipidemia.
son hipotiroideas. Entonces, estos factores de riesgo se van sumando y no llegamos en la mejor calidad a la consulta, a esta consulta. Entonces, muchas veces para nosotros no será tan fácil dar tratamiento de inicio, porque sabemos que necesitamos saber cómo están los lípidos, cómo está el corazón, cómo está el hígado, para nosotros decir, con toda seguridad te puedo dar terapia hormonal, porque como tú lo mencionabas, nosotros trabajamos contra los que satanizaron los estrógenos, que sabemos que ya hay muchos estudios que respaldan con evidencia contundente que no les pasa nada a las pacientes bien vigiladas. Ujú. Entonces, como dijo la doctora, es una mentira decir que no se debe dar terapia, de que no se, o sea, no. La piedra angular del tratamiento es el estrógeno, la terapia hormonal de la menopausia. Lo que retrasará esta oxidación, esta inflamación tan grande que existe a nivel de todo el organismo, va a ser el estrógeno. Entonces, por eso es que hacemos este abordaje al inicio que es tan amplio. O sea, es decir, pedimos lípidos, pedimos la densitometría, pedimos la mastografía, todo actualizado, ultrasonido de mama, vigilamos cómo está el endometrio, para nosotros categorizar a nuestra paciente con riesgo, sin riesgo, pero para todas hay una alternativa. O sea, una paciente no se debe de quedar fuera de tratamiento. Toda la menopausia debe ser tratada. Ninguna paciente se debe de quedar sin ningún fármaco, pues, o sea, debe de haber algo que se les dé. Otra cosa importante, perdón, que estamos abordando también, pues la salud ósea es algo que no vemos en la primera consulta tal vez, pero sí pedir, por ejemplo, niveles de vitamina D también. O sea, la vitamina D está cobrando mucha importancia ahorita, pues porque sabemos todos los niveles, a los niveles en los que actúa, que es una hormona más bien que una prohormona en vez de una vitamina. Entonces, creo que todo este panorama que nos da la primera consulta, pues nos da la pauta para darle el mejor tratamiento a nuestras pacientes. Así como ustedes ya lo mencionaron, con escalas de calidad de vida que visualizan los síntomas y que nos da la pauta para el tratamiento individualizado de cada paciente. No es la misma paciente que ya tuvo una trombosis venosa a la que tiene cáncer de mama. Ujú. Y que esa paciente, a pesar de que tenga cáncer de mama, algo le tenemos que ofrecer. No será terapia hormonal, pero hay terapia no hormonal, ¿no? Pero hay que cuidarla igual. Como dice Alan, esa paciente puede llegar ya con disminución que puedes ver en el FRAX. Ujú. Y el FRAX, por ejemplo, otra cosa que me encanta del FRAX es que no necesitas la densitometría para utilizarla. O sea, hay pacientes que ya tuvieron factores de riesgo y te sale un punto de corte de más de 3, más de 20 en osteoporótica y le puedes dar terapia en ese momento. Pero sí es un abordaje un poco amplio, pero que te va a dar la seguridad de que esa paciente se lleva la mejor terapia para su caso. Entonces, eso es algo que creo que vale mucho de nuestra consulta y que sobre todo darles la seguridad de que tienen una buena terapia, por ejemplo. Ujú. Claro, entonces como para que las pacientes se llevaran esto a casa y los médicos y quien nos siga, pues, ¿qué le vamos a pedir? Siempre empatía, ¿no? Yo sí pediría que fuéramos empáticos porque somos mujeres, tenemos mamás, abuelas, tías, primas, que explicarles que nuestras hormonas, que vivimos con hormonas, desde que nacemos, la pubertad, la adolescencia, la vida reproductiva, y que la hormona no es la enemiga. La hormona va a ser la amiga que va a mejorar todos los sistemas y principalmente que cuando uno individualiza a la paciente, hacemos una buena anamnesis, sabemos que tiene riesgos cardiovasculares, debemos explicarle, no le va a dar cáncer de mama, tenemos que ver sus riesgos, que hoy día hay artículos que han evidenciado que tiene el mismo riesgo una paciente con obesidad a desarrollar cáncer de mama que la que toma terapia hormonal. Entonces, todo va a empezar en un cambio en el estilo de vida y al ser empáticos, ellas lo pueden entender, se pueden sentir más queridas en la consulta, comprendidas y saber que estamos en sus zapatos también, porque vamos para allá, ¿no? Vamos a vivir esta etapa. Y saber que por favor debemos pedirles una biometría hemática, una química sanguínea, un perfil tiroideo, una densitometría, vitamina D, porque más adelante podremos hablar de todos los suplementos que estas mujeres van a necesitar para esta etapa de oxidación que están viviendo. Algo más que quisieran agregar en cuanto a qué vamos a pedirles, qué nos falta. Usted, doctor, en su experiencia. Sí, creo yo que hoy en día tenemos una población con altos grados de comorbilidades metabólicas y creo yo que una de las nuevas mediciones que tenemos que agregar a nuestro perfil metabólico es la paratormona por esta contribución que tiene en el riesgo cardiovascular y en la resorción del hueso.
Sabemos que la mujer en menopausia hasta el 99% es hipovitaminósica. Los niveles séricos de 25-hidroxicolecalciferol en toda la paciente en menopausia se tienen que agregar y un perfil de lípidos. Recordar que el proceso oxidativo empieza mucho antes que la fecha de última regla. Entonces el perfil de lípidos nunca debe de faltar. Y hoy en día sabemos que la mujer vive en constante estrés, en ayunos prolongados, en trastornos de calidad alimenticia. La glucosa e insulina, a lo mejor hoy en día sabemos los médicos que no es el mejor estándar medir el índice de HOMA. Sin embargo, la glucosa e insulina es una herramienta que nos puede servir para conocer cómo come la paciente, cuántas horas ayuna y qué come la paciente, para también poderle ofrecer otra herramienta y que modifique estos hábitos que venimos hablando todo en este podcast. Y creo yo que abordando de esta manera, teniendo un buen interrogatorio y todo lo que ya hemos mencionado, es una forma correcta en nuestra primera consulta. Y bueno, yo solamente quisiera agregar en este podcast de esta evaluación de la paciente en la primera consulta que no es necesario que hagamos un perfil hormonal a las pacientes. La paciente tiene sintomatología, necesita un tratamiento, porque es muy común que llegan pacientes y referidas de otros colegas y tienen un perfil hormonal que no es nada necesario. Si sabemos que la paciente ya tiene esta sintomatología, ya cumplió un año de no tener menstruación, que se llama amenorrea, ¿no? De 12 meses. Y tiene esta sintomatología, bueno, hay que utilizar terapia. Si es que la paciente no tiene contraindicación y por supuesto que la paciente lo acepte. No vamos a obligar a la paciente a utilizar o decirle es la única opción y bueno, es lo que te va a hacer sentir bien y pues bueno, hay que utilizarla, ¿no? Si la paciente no lo quiere utilizar, tenemos otras opciones, ¿no? Pero no es necesario utilizar estos perfiles hormonales como una guía de a ver qué le falta, qué hay que ponerle, qué hay que darle, ¿no? O sea, eso no es, solamente eso es bajo situaciones muy específicas, como una paciente que tuvo a lo mejor que le quitaron su útero por alguna razón, por sangrados cuando era más joven, y no tenemos la manera clínica, o sea, de observar de que ya no tiene este sangrado por 12 meses, bueno, si tiene sintomatología y queremos como abordar o acercarnos a ver a qué parte se encuentra, pues lo haríamos, ¿no? Y obviamente, como mencionábamos en las pláticas previas, una paciente que tenga falla ovárica, que bueno, tenga esta falta de menstruación antes de los 40 años, que queremos ver si sí tiene esta patología, bueno, utilizar estos estudios para valorar si va para hacer este diagnóstico, ¿no? O sea, pero no como a todas las pacientes, perfil hormonal. Cómo está su estrógeno, cómo está la FSH y LH, que son las hormonas que son importantes para hacer este tipo de diagnósticos, pero no guiarnos, más información. ¿no? Exactamente. Solo nos confirmará lo que ya Que está ya- estrógeno bajo. Y clínicamente lo vemos, ¿no? Y bien, y algo muy importante es que sin todo lo que acabamos de mencionar, no podemos iniciar terapia hormonal de la menopausia. La paciente debe estar bien protocolizada para que le podamos ofrecer el mejor tratamiento. Si tienen alguna duda, médicos, pacientes, no se olviden que ya existen escalas que deben de tener en su consultorio para que sean su apoyo y la paciente tenga el mejor beneficio. Muchas gracias. Y bueno, esto es Sin Pausia, el podcast. Y recuerden, cuando una mujer habla, otra es escuchada. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo.